Primera sesión del debate sobre el estado de la región. Hoy tocaba turno de intervención en exclusiva a la presidenta de La Rioja, Concha Andreu. Mañana será el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios, a quienes hoy tenemos en la mesa de debate de Punto de Encuentro, como cada miércoles. Hoy no han faltado tampoco a su cita. Les saludo y les doy la bienvenida enseguida, pero antes vamos a ver un resumen de lo que ha dado de sí esta mañana en la primera sesión en el Parlamento. Un discurso de unos 100 minutos de Andreu y las primeras reacciones. El cambio de gobierno funciona. Donde el cambio está siendo positivo es, sin duda, en las formas a la hora de gobernar. Un cambio que se traduce en crecimiento económico. Los principales indicadores económicos y sociales en la región son positivos. Se debe a la eficaz gestión económica que está llevando este gobierno de La Rioja. Porque su gobierno, ha dicho Andreu, cuenta con una estrategia clara, ambiciosa y que tiene por objeto aprovechar una oportunidad extraordinaria, que son los fondos Next Generation. Y para garantizar el crecimiento económico, ha dicho Andreu, es necesario invertir en infraestructuras, en carreteras con el mayor presupuesto de la historia para su mejora con próximas actuaciones. Cambio de política también a nivel social, con el refuerzo del estado del bienestar, con un modelo más justo e inclusivo, con refuerzo del servicio público y un aumento de plazas en educación y en el SEDIS. Un gobierno, ha dicho la presidenta, que busca la colaboración con otros en lugar de la confrontación, como también lo demuestra en su política municipalista. Unos ayuntamientos en los que invertimos más, pero sobre todo invertimos mejor, porque desterramos el favoritismo partidista que era la seña de identidad de anteriores gobiernos de La Rioja en materia de política local. En el capítulo de anuncios en salud, Andreu ha hablado además de la convocatoria de 172 nuevas plazas en el SEDIS, de la instalación de placas solares en parkings públicos, empezando por el del Hospital San Pedro. Solo en el Hospital San Pedro, la factura energética anual supera los 2,16 millones de euros. El ahorro estimado es del 20% anual. Además de la creación en el ámbito universitario de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y es una puerta abierta a nuevos estudios que hagan de La Rioja un destino universitario y sanitario de primer orden. Además, se ampliarán las subvenciones a los ayuntamientos en materia de accesibilidad, pasando de los 300.000 euros al 1.700.000, y se ayudará a los municipios en la conservación y saneamiento de sus cascos urbanos. Que tendrá el objetivo de ayudar a que los consistorios riojanos puedan adquirir solares o inmuebles en mal estado de conservación, en ruina, en situación de riesgo o en procesos de construcción sin finalizar, para que o bien puedan rehabilitarlos o, en caso de ruina, puedan derruirlos. Un gobierno, ha dicho Andreu, que como hoy rinde cuentas y que ha demostrado que hay más razones para mirar al futuro con ilusión y optimismo que al pasado con nostalgia. Un discurso decepcionante. Lo único que es capaz de vender son las medidas que hemos obligado a que implantaran. Y es evidente que el proyecto político de la señora Andreu está amortizado, está totalmente agotado. Parece que la presidenta tiene un problema añadido, que es que vive en Matrix en vez de vivir en La Rioja, vive en un mundo paralelo en el que parece que La Rioja va estupendamente y no es consciente de las grandísimas dificultades que están sufriendo nuestros ciudadanos. Vinimos a cambiar las cosas y eso es lo que estamos haciendo. Es un gobierno con proyecto, con idea de futuro y con estrategia de región. Bueno, pues ha sido una primera sesión en la que ha intervenido solamente la presidenta del Gobierno, Concha Andreu. Mañana le toca el turno a los portavoces parlamentarios, a los cuales les vamos a dar la bienvenida esta noche aquí a nuestra mesa de debate de Punto de Encuentro, y a los cuales les vamos a agradecer que en mitad de ese trabajo, en mitad de esa tarde-noche de preparación de sus intervenciones y de sus réplicas para mañana a la presidenta, pues se hayan sacado estos 40 minutos de debate para estar con nosotros. Jesús Ángel Garrido, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Un primer titular que resuma los 100 minutos de intervención de la presidenta. Andreu es pasado y hoy se ha empezado a escribir su epitafio político.
Pablo Baena, portavoz de Ciudadanos, buenas noches, gracias también por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Discurso preparado para mañana o no? Sí, claro que está preparado para mañana. Esta tarde he estado trabajando en él para adaptarlo y está preparado. ¿Y titular? Bueno, yo creo que la presidenta está totalmente desconectada de la realidad de los riojanos, de los problemas de La Rioja. Yo ya he intentado vender que el suyo ha sido un mandato de gestión cuando ha sido un mandato totalmente ideológico. Enar Moreno, muy buenas noches, Grupo Mixto Izquierda Unida. ¿Cuál es el titular que saca usted de la intervención de la presidenta? Bueno, de 100 minutos sacar un titular es muy complicado, ¿no? Eso os lo dejamos, a vosotros, que es no realmente vuestro trabajo. Pero bueno, yo sí que decía que para mí ha sido un discurso decepcionante y sin anuncio realmente nada de una estrategia, de un conjunto de alternativa, ¿no? Han sido coletazos y muy equiparable al del año pasado, nada nuevo bajo el sol. Raúl Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ¿cuál es el balance, cuál es el titular que arrojaría usted después de escuchar a la presidenta? Pues yo creo que justo el de la pieza, ¿no?, de mi compañera, la portavoz adjunta Sara Orradre. Concha Andreu es hoy por hoy la única líder política en la Comunidad Autónoma de La Rioja capaz de presentar un proyecto solvente y de futuro para la Comunidad Autónoma de La Rioja. Bien, pues estos son los 4 titulares que han dado los 4 portavoces parlamentarios. En este debate se ha hablado de mucho, se ha hablado de vivienda, se ha hablado de medio rural, se ha hablado de sanidad, se ha hablado de transportes, se ha hablado de municipalismo y al principio, que comentaba nuestra compañera Lourdes Díaz en el informe previo al comienzo de este debate, lo ha comenzado con una frase que era "el cambio funciona". Que es una de las frases que ha pronunciado la presidenta, creo recordar, al final de la intervención, si mi memoria no me falla. Señor Díaz, ese es el leitmotiv, el eslogan con el que, según ustedes, podría resumirse el balance de gestión de este año. Sí, yo creo que sí, no solamente de este año, sino de los 3 anteriores, ¿no? Desde luego yo creo que no podemos desligar estos años de gestión al frente del Ejecutivo estando Concha Andreu, obviamente sin haber padecido lo que hemos padecido, ¿no? La mayor crisis de salud pública con sus consecuencias económicas y sociales, las mayores que se recuerdan, y desde luego ahora, ¿no?, pues una terrible crisis económica internacional derivada de la invasión de Putin a Ucrania, ¿no? Sin embargo, yo creo que a pesar de esas 2 crisis de por medio, ¿no?, yo creo que este gobierno ha demostrado que desde luego las coberturas sociales que se están haciendo no tienen nada que ver respecto de las que se hacían en la anterior crisis que conocemos, ¿verdad?, del año 2010. Tendríamos que pensar qué estaría pasando con gobiernos de la derecha, tanto en la Comunidad Autónoma de La Rioja como en Madrid, porque ya vimos precisamente esas consecuencias, ¿no?, absolutamente desoladoras, de recortes, etcétera. Aquí las ha habido de protección al tejido productivo. La Rioja es la comunidad autónoma que más ayudas ha dado por habitante directas al tejido productivo. También, desde luego, de cobertura en lo social. Tenemos una tasa de cobertura para las personas en riesgo de exclusión del 18%. Nunca antes había habido tan elevado. Desde luego tenemos menos paro y más cotizantes a la seguridad social. Por cierto, las empresas, ¿no?, ya no se marchan de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se quedan y además anuncian importantes inversiones. Yo creo que ese cambio de gobierno, insisto, a pesar de esas 2 crisis económicas, está valiendo la pena y desde luego creo que Concha hoy así lo ha demostrado. Cambio de lado de la mesa, señor Garrido, ¿el cambio funciona? Pues evidentemente no, por eso he dicho inicialmente que yo creo que Andreu ya es pasado. Y hoy lo que se ha visto en la primera sesión del debate del Estado de la Región es un proyecto agotado y un proyecto amortizado, lo ha dicho la propia Enar Moreno. No ha dicho nada absolutamente nuevo. Este discurso lo podía haber repetido, ¿no?, en el año anterior, y eso es muy significativo. Por lo tanto, bueno, pues hasta aquí ha llegado el proyecto Andreu y por lo tanto, como ha sucedido en otras comunidades autónomas y en otros territorios de España, pues en Galicia, en Castilla-León, en Madrid, por supuesto en Andalucía, fin de ciclo. Y por lo tanto ahora el problema es cómo gestionamos estos próximos 11 meses que nos quedan hasta la siguiente cita electoral, que es en mayo del 2023. ¿Qué va a hacer un ejecutivo agotado, sin ideas, en estos 11 meses? Y en ese sentido, bueno, pues el Partido Popular ofrece sus propuestas para que al menos no sean 11 meses perdidos. Hoy hemos tenido un buen ejemplo de ello. Fíjense, en el último pleno del Parlamento de La Rioja
propusimos al Partido Socialista rebajar el tipo de IVA que se aplicaba al gas y a la electricidad del 10 al 5. Hace una semana, estamos hablando. ¿Qué votaron los señores que tengo aquí enfrente? En contra. Hoy Sánchez, en el Congreso de los Diputados, ha dicho que va a sacar adelante esa propuesta. Evidentemente, además de dejar mal a sus compañeros de La Rioja, supone una reorientación en sus políticas, porque esto es lo que venimos proponiendo en el Partido Popular desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que esa es la senda. El Partido Popular pone a disposición de la señora Andreu las propuestas que hemos planteado en el pasado, las que propondremos mañana y las que seguiremos proponiendo a partir de ahora, para que las ponga en práctica y de esa manera intentar paliar las negativas consecuencias de la gestión de la señora Andreu a lo largo de estos 3 años. Señor Baena, usted en la intervención que ha hecho nada más acabar la sesión matinal, con el primer balance, el resumen del discurso de la presidenta, ha dicho que vivía en Matrix. Para estos 11 meses que quedan, como ha comentado el señor Garrido, ¿usted qué le propondría a la presidenta para dejar de vivir en Matrix, según su opinión, y vivir en La Rioja? Bueno, vamos a ver, es que la presidenta del Gobierno lleva desconectada de la realidad de los riojanos ya mucho tiempo. Es algo que venimos advirtiendo hace tiempo y además es algo que está teniendo graves consecuencias en el conjunto de La Rioja. El gobierno de la señora Andreu es un gobierno que no se ha dedicado a intentar gestionar adecuadamente pues la crisis sanitaria y la posterior crisis económica, sino que lo que ha hecho ha sido ofrecer a los riojanos un gobierno ideológico, un gobierno en el que lo único que importa a cualquier precio es mantener ese acuerdo de gobierno con Izquierda Unida Podemos, y en el que Concha Andreu lo que está haciendo es desarrollar la hoja de ruta que le marca Izquierda Unida en vez del programa electoral o el proyecto que podría o que debería tener un partido socialista. Pero es que además hoy en el Pleno ha hecho un montón de anuncios, ha hablado de muchas cosas y la inmensa mayoría de ellos son cosas que ya nos había prometido, que ya nos había dicho en muchas ocasiones. Te voy a poner 2 ejemplos. Ha hablado de la contratación de 176 profesionales para el SERIS. Caramba, es que esto ya lo dijo en el debate de presupuestos, no del año pasado, sino en el del anterior, cuando nosotros estábamos hablando del gran déficit que había de profesionales, que sigue habiendo de profesionales sanitarios en el SERIS. Estábamos hablando de que hay una carencia aproximadamente de unos 400 y ya prometió la contratación de 176. Bueno, pues hoy ha vuelto a decir lo mismo. En cuanto a infraestructuras, por ejemplo, que es un tema creo que de gran importancia para nuestra comunidad autónoma, ¿no? Ha dicho que bueno, que antes de que acabe el año traerá el nuevo plan de carreteras al Parlamento de La Rioja, pero es que en el anterior debate del Estado de la Región de hace un año ya dijo que para el siguiente debate, el que estamos teniendo hoy y mañana, iba a estar aprobado el plan de carreteras, que no ha venido todavía al Parlamento. Pero eso sí, se ha preocupado mucho en desarrollar, en que salgan adelante todas aquellas leyes de corte totalmente ideológico que le están obligando a sacar adelante sus compañeras de coalición, Izquierda Unida y Podemos, que debe ser la prioridad para salir de una crisis económica. Señor Moreno, además alusiones y referencias directas. El grupo mixto, de alguna manera, los votos del grupo mixto son importantes para sacar adelante las leyes. Usted ha sido crítica con el discurso en la intervención de la presidenta esta mañana. ¿Eso va a significar algo? Bueno, yo creo que lo primero lo comentábamos al principio. Yo creo que el debate sobre el Estado de la región está muy alejado del ciudadano y de la ciudadana. Y en ese sentido creo que es importante también situar qué es un debate sobre el Estado de la región. Porque yo creo que la evolución en política no se trata ahora de si esto va a tener alguna implicación en mi voto futuro. Yo creo que desde Izquierda Unida hemos dicho desde el minuto cero que estaríamos apoyando al Gobierno cuando decide cumplir ese acuerdo programático que alcanzamos, que era el leitmotiv, ¿no?, de toda nuestra actuación, le guste o no al señor Baena, que voy a obviar contestarle. Espero que mañana me cite tantas veces como el año pasado. Dice que no me lo va a citar con nombre y apellidos, pero bueno, me citará con sinónimos, espero, ¿no?, porque es siempre... Citaré a quien manda en el Gobierno de La Rioja, por supuesto, es un debate sobre el Estado de la región. Entonces,
decía que de lo que se trata es de situar, ¿no?, en qué situación política y económica vive nuestra comunidad, y a partir de ahí, por la tarde, aprobaremos propuestas de resolución que ya han sido presentadas en el día de hoy y que también tiene importancia en ese debate, ¿no? Porque en realidad, lo decía, que para mí ha sido decepcionante en un doble sentido. Esto ya empieza incluso en el pleno anterior, donde por primera vez no, como una de las pocas veces en el que el Gobierno da orden a su grupo de votar en contra de puntos que están en el acuerdo de gobierno, por ejemplo, todo aquello que tenía que ver con la estabilidad del personal interino y en este proceso de estabilización del empleado público en fraude de ley, llegando a votar incluso en contra de un punto que decía cumplir las sentencias de los tribunales en sus propios términos. De eso vota en contra el Gobierno de La Rioja. Pero más allá de esa relación que hay, creo que a lo largo de estos 3 años de legislatura entre Izquierda Unida y el Partido Socialista ha habido sus más y sus menos, porque, como digo, desde Izquierda Unida, desde el minuto cero lo dijimos, íbamos a guiarnos por el cumplimiento de ese acuerdo programático. Y por una vez voy a darle la razón en una cosa al señor Baena. Cuando afrontamos un debate sobre el estado de la región, tenemos que situarnos en la cabeza de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los trabajadores que no llegan con sus salarios a final de mes. Que en esta situación no se haya hablado de la inflación en el sentido de situar el espacio en el que nos movemos, desde luego es un debate que tiene que ser decepcionante, porque no llega en ningún momento a los ciudadanos. Que hablemos de sanidad, que hablemos de contratación de médicos y no hablemos de los problemas que está habiendo en cuanto a listas de espera, por ejemplo, en materia de atención primaria, que no se hable de los problemas que está habiendo en el ámbito de educación, que siguen votando en contra también en el último pleno, de reducir las ratios conforme al acuerdo programático, nos sitúa en una situación muy difícil, porque creo que hemos sido, vamos a decir, respetuosos, ¿no?, con una situación complicada que hemos vivido. Hemos esperado, y este es el año determinante, porque estamos saliendo de la pandemia, a pesar de que, hoy lamentablemente los datos nos decían que vuelve a haber aumento de casos COVID, algo que nos preocupaba esta mañana, con una sanidad agotada, digo, en cuanto a sus profesionales. En ese sentido, son muchas las cosas que se podían haber hecho y no se han hecho. Y decir que efectivamente esto es como el que viene el lobo, ¿no? Parece que la presidenta del Gobierno nos dice vez tras vez, año tras año y pleno tras pleno, las mismas medidas nos las vende 27 veces, con lo cual yo ya me resulta además poco creíble. Digo, porque, por ejemplo, la residencia de Uruñuela, estaba el Colegio de Santo Domingo, toda una serie de cuestiones que ahora las anuncia como novedosas y que fueron enmiendas de Izquierda Unida en los presupuestos, ya en los primeros presupuestos, ¿no? Llevamos 3 años de incumplimiento. Por lo tanto, yo pediría hechos y pediría situarnos en la situación de la gente. Yo sé que tiene difícil arreglo combatir la inflación desde La Rioja, pero no podemos obviarla en un debate sobre el estado de la región, porque lo peor que podemos hacer los políticos y las políticas es separarnos y alejarnos de los problemas reales de la gente, porque si no conocemos los problemas de la gente, difícilmente podremos intervenir para solucionarlos. Y resulta curioso, sacaba pecho la señora Andreu de muchas cuestiones. Todas ellas, la mayoría de las cuestiones de las que sacaba pecho, son iniciativas que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas sacar adelante. Por ejemplo, la recuperación de los servicios privatizados. Pero qué decir de la reforma laboral, lo que le costó a Yolanda Díaz, enfrentamientos con el Partido Socialista, en este caso a nivel estatal, para sacar adelante el salario mínimo interprofesional. Yo he de reconocer que cuando se cambia de caballo es la mayor defensora de ello, porque parece haber obviado, desde luego, quiénes son los autores de las mismas. Le doy el turno de la palabra a señor Garrido ahora mismo, pero una pregunta le quiero hacer todavía, señora Moreno. ¿El cambio funciona, teniendo en cuenta que usted forma parte del cambio a nivel de propuestas? El cambio funciona cuando implica cambio, no funciona cuando seguimos haciendo las mismas políticas. Lo peor que puede hacer la izquierda es intentar llevar adelante las posturas de la derecha, porque, como se ha demostrado en Andalucía, cuando queremos competir en el campo de la derecha es cuando llega y le abrimos las vías a la derecha. Hay que dar también la batalla ideológica, que tampoco le gusta al señor Baena. Luego, si quieren, hablamos un poquito de Andalucía al final de la tertulia, del debate. Señor Garrido, era su turno, que lo había pedido. Sí, la verdad es que veo a la señora Moreno y creo que ha mutado
mutado radicalmente, ¿no? Es decir, hasta ahora una firme defensora de las políticas del gobierno y del ejecutivo, si bien es cierto que de vez en cuando, pues no, como decimos ahora, ¿no?, algún zasca iba y caía a la señora Andreu, pero ahora está, vamos, absolutamente irreconocible. Pero ¿cuál es? Yo creo que es importante mantener una cierta coherencia y asumir la responsabilidad particular de haber apoyado un gobierno incapaz de haber afrontado con éxito los dos grandes retos a los cuales hemos tenido que enfrentarnos. Uno, la pandemia; dos, la crisis económica como consecuencia de la pandemia. Pero, claro, la presidenta del gobierno hoy ha intentado sacar pecho de la gestión económica. Yo es que cuando lo he oído digo, esto será una broma, ¿no? Sinceramente, esto será una broma. O sea, tenemos unos niveles de inflación que son los más altos de los últimos 30 y tantos años. Yo no le voy a culpabilizar a la señora Andreu de la alta inflación, pero sí le tengo que culpabilizar de que no ha hecho absolutamente nada para proteger a los riojanos ante ese problema. Eso es así, no ha hecho absolutamente nada. Claro, nos dice que hoy incluso ha llegado a faltar la verdad, porque dice que la economía riojana ya ha recuperado los niveles prepandemia. Oiga, ¿dónde ha leído eso? ¿Qué economista avala esa tesis? Si hoy hemos podido oír, ¿no?, cómo desde el Colegio de Economistas se dice suerte con que crecemos al 3,5, lo más probable es que esa previsión haya que revisarla a la baja. La realidad es que hoy no tenemos el Producto Interior Bruto que teníamos en el año 2019. Claro, saca pecho de las estadísticas de desempleo, pero claro, aquí aplicamos un curioso método, que es no contar a aquellos que están parados. No quiero decir que estén haciendo trampas, pero simplemente ante la importancia, numérica de los contratos fijos discontinuos, tendremos que manejar al menos unos parámetros similares. Digo una cosa, para que se sepa, en el mercado laboral, los contratos indefinidos hasta mayo, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta mayo, el 65% de esos contratos indefinidos nuevos son a tiempo parcial o fijos discontinuos, que al final vienen a ser exactamente lo mismo. Es decir, estamos hablando de contratos, de alguna manera, ciertamente precarios. Y por eso los datos de la EPA no son tan ventajosos. Y claro, la rematadera ha sido cuando la presidenta del gobierno se ha referido a la gestión de los fondos europeos, donde yo pensaba que iba a presentar alguna novedad. Y es que no ha presentado nada. No salimos de los observatorios, los memorandos, las declaraciones de intenciones, protocolos y demás documentos. ¿Tendrá tiempo señor Garrido todavía para seguir interviniendo? Me ha quedado de hablar de nada. Vamos a pasarle ya el turno, por favor, al señor Baena, que también tiene cosas que contar, y la verdad es que el tiempo pues nos va restando. No hemos hablado de los impuestos, es que esto ya hablo yo de los impuestos, porque la realidad es que sí que es cierto que yo decía que la presidenta vive en Matrix, un poco intentando hacer una broma, porque la realidad es que vive totalmente alejada. Hoy ha hecho otra vez un discurso totalmente alejado de la realidad que están viviendo nuestros ciudadanos, una realidad en la cual están abrasados a impuestos, la inflación está disparada, el PIB de La Rioja está estancado, la situación económica es muy mala en este momento, y hay que decirlo así porque es así. Es así, podría ser peor, por supuesto, ojalá nunca, ¿no? Hablaba el señor Díaz, y me gustaría dar un poco réplica a alguna de las cosas que se han dicho. Hablaba el señor Díaz en esa visión que tiene el Partido Socialista, en la cual pues las calles bullen y los niños están muy contentos, que han mejorado la protección social. Pero la realidad, si nos vamos a los datos, la realidad es que la pobreza ha crecido en La Rioja en estos años. Hablaba de que somos la comunidad en la que más ayuda se ha dado por habitante al tejido productivo, pero es que lo importante no es asignar una ayuda, es darla, es que los empresarios las cobren, y la realidad es que si uno habla con el tejido productivo de La Rioja, hay muchas ayudas que todavía ni se han dado, las están pasando canutas, y hay que recordar que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, los empresarios en general son los que crean empleo y por lo tanto los que ayudan a crear riqueza. Hablaba de que ha bajado el paro, pero claro, es que si contabilizamos el paro, ahora resulta que quitamos, que ya se viene haciendo desde hace tiempo, ¿no?, pero quitan los desempleados que están en formación como si no estuvieran en paro, no aparecen en las cifras, y además encima no tienen en cuenta los fijos discontinuos, que lo estaba diciendo el señor Garrido, y ahí le tengo que dar la razón. Pues claro, es que es un poco, entre comillas, entiéndeme, ir dopado a las estadísticas, ¿no? Y con respecto a algo que comentaba la señora
Moreno, a mí, tengo que decirlo, me parece completamente incoherente, por un lado, explicar que las medidas que ha tomado el gobierno de La Rioja es porque las ha impulsado Izquierda Unida, pero que esas medidas hayan generado que se hayan duplicado las listas de espera, y diga, no, es que esto tienen que ponerle solución, caramba, es que si eso se ha generado por las medidas que ha tomado el gobierno impulsadas por Izquierda Unida, porque está haciendo la hoja de ruta de Izquierda Unida y no el programa electoral del Partido Socialista, pues será corresponsable al menos de ello la señora Moreno, digo, de que hayan subido las listas de espera sanitarias, que creo que lo importante, y con esto ya concluyo, creo que lo importante en nuestra sanidad es darle un buen servicio sanitario a nuestros ciudadanos. Creo que eso es lo importante, y con las medidas que se han tomado se han disparado las listas de espera. Se han disparado las listas de espera. Es que parece que la gran medida sanitaria que ha llevado adelante el bloque de izquierdas, por llamarlo de alguna manera, este año, es que desde hace unos meses en La Rioja se puede extirpar órganos genitales a una menor sin el consentimiento de sus padres. Es que eso parece que es la gran medida sanitaria que han tomado. Gracias, señor Baena. Señor Díaz, por alusiones evidentemente de los dos grupos de la oposición, sí. Y después usted, señora Moreno, por alusiones directas también. Que en pleno mes del orgullo este ataque homófobo que acaba de hacer Pablo Baena, bueno, pues no voy a entrar a valorarlo porque creo que ha sido bastante ilustrativo de su posicionamiento claramente ideológico en contra de la defensa de la igualdad de las personas trans. Pero bueno, es lo de menos. Yo creo que precisamente, pues claro, pues estos dimes y diretes o estos vaivenes, ¿no?, de acusarle a Concha de una cosa y de la contraria, pues efectivamente pues viene siendo porque Concha es la que presenta hoy un liderazgo claro al frente de la comunidad autónoma y como partido político que vertebra actualmente esta región, y la vertebra además en sus principales cabeceras de comarca, ¿no?, a excepción de Santo Domingo por esa moción de censura que hizo el Partido Popular. Pero independientemente de eso, yo creo que es importante, ¿no?, el cómo se dice, no, es que claro, no nos gustan los anuncios de Concha, porque es que es lo de siempre. Claro, si hubiera hecho anuncios diría, es que es triunfalismo, es que es propaganda. El caso es siempre atacar a Concha por cualquier lado, pues porque efectivamente lo dicen, ¿verdad?, quienes tienen poco que ofrecer. Concha ha hablado de inflación hoy en el debate. Concha ha hablado hoy de inflación en el debate, por supuesto que lo ha hecho, ¿no? Y es más, lo puede hacer además con el aval de haber sido la segunda comunidad autónoma en anunciar un plan concreto precisamente para hacer frente a esas consecuencias valorado en 9 millones de euros, ¿no? Entonces yo creo que, por cierto, unas ayudas que ya se están desplegando para el sector del transporte aquí en la comunidad autónoma de La Rioja. Hace poco se abrió una convocatoria de ayudas directas para las empresas en el marco precisamente de esta tensión inflacionista que tenemos. También se dice, no, es que el crecimiento, vamos a ver, Jesús Ángel, efectivamente, un 3,5% de crecimiento económico. Es que en el año 2019, correcto, la de Funcas es aún mayor, pero efectivamente en 2019 el crecimiento económico que nos dejó el PP era del 1,6%. Es decir, es que es verdad que cualquier parámetro e indicador económico que veamos efectivamente es superior. Yo entiendo también que digan, no, es que está dopado con el parado, ¿vale? No se fijen en los 1000 parados que han salido del paro respecto al número que nos dejó el Partido Popular. Vamos a fijarnos en la afiliación a la Seguridad Social. Eso no engaña, eso no miente. Y hay 25.000 personas cotizantes más hoy en La Rioja en la cotización social. Respecto de las listas de atención primaria, efectivamente han subido, ¿no? Yo creo que eso hay que hacer autocrítica porque es cierto, han subido. Habrá que ver qué herramientas ponemos encima de la mesa para intentar arreglar esta situación. Ya vemos lo que hace, por ejemplo, en Galicia, que no les dan hora de salida a los facultativos, o en Madrid, que acaban de cerrar, ahí sí, los puntos de atención continuada, los han cerrado, todas las urgencias ambulatorias las han cerrado, o en Andalucía, que han despedido a sus sanitarios de refuerzo cuando en La Rioja los hemos mantenido. Y yo creo que hay un dato muy significativo. En atención primaria, en el año 2019 nos dejó el Partido Popular 814 profesionales y hoy hay más de 900. Pero es que en atención hospitalaria, con más medios, con más camas UCI, con unas UCI pediátricas, había 1.925 profesionales y hoy hay 2.313. Y ya con este último ejemplo acabo. Nos han estado diciendo, pero venga a decir, que el convenio que habíamos firmado con Navarra sobre cardiología, que eso iba a ser un desastre. Pues se ha demostrado que se están haciendo más operaciones que las que hacía el Partido Popular. Y también con el FHC, que nos la preparasteis parda, porque fuisteis incapaces en vuestros años de gobierno de dignificar en Fundación Hospital de Calahorra para que no dependiera la atención hospitalaria por el código postal, y nos pusisteis verdes.
a Izquierda Unida, al Partido Socialista, nos pusisteis verdes. ¿Y qué se ha demostrado? Que los profesionales cada vez quieren ir más a Calahorra, como se ha demostrado en el último concurso de traslados. Por tanto, yo creo sinceramente que tenemos una posición muy desnortada y por contra tenemos a un gobierno del cambio que sí que está fortaleciendo los servicios públicos. Después le replica si quiere, señor Garrido, pero con Enar Moreno cerramos la tercera intervención de cada uno de ustedes. Yo creo que, me decías por alusiones, efectivamente. Yo desde luego tengo que diferir de que la causa del aumento de las listas de espera tenga nada que ver con la recuperación de los servicios privatizados. Tanto es así que, por ejemplo, ha aumentado enormemente las listas en el ámbito de la atención primaria, que ningún servicio se ha recuperado en ese sentido. Lo que ocurre son las consecuencias de una pandemia que, desde mi punto de vista, no se han generado bien. Es verdad que influyen también las políticas de años anteriores, que no ha habido un plan para recuperación de profesionales sanitarios en el ámbito de nuestra comunidad y, como no, también en el ámbito de nuestro país, ¿no? Y creo que esta es una iniciativa que hemos debatido varias veces. Creo que ustedes votaron en contra. Por ejemplo, es necesario aumentar el número de plazas para que haya más titulados universitarios en medicina y en enfermería. Ustedes votan en contra se inventa ahora que votamos en contra. No, votaron en contra de elevar los números clausus de las facultades de medicina. Votaron en contra, los dos, el Partido Popular y Ciudadanos. Así fue, porque querían seguir garantizando los privilegios de los médicos y médicas que están actuando en la actualidad. Pero también es fundamental aumentar el número de plazas MIR en el ámbito del Estado. Efectivamente, decía que somos corresponsables. Nosotros somos corresponsables de todo aquello que hemos implicado y, además, correctamente creemos que esto es lo que hay que hacer, porque resulta curioso, ¿no?, escuchar aquí ahora al señor Díaz, ¿no?, que dice: miren lo que ha ocurrido con la Fundación Hospital de Calahorra. Pues miren lo que ha ocurrido con la Fundación Hospital de Calahorra, que por primera vez es el sitio donde más solicitudes de médicos especialistas ha habido. Por primera vez, salvo en urología, va a haber los médicos especialistas en el hospital, en el Hospital de Calahorra, que se necesitaban. No va a volver a ocurrir lo que estuvo a punto de ocurrir el año pasado, de que no había ginecólogos para atender a las mujeres que se pusieran de parto durante el periodo navideño. Y esto es así porque metimos una enmienda que también, en la propuesta inicial que vino del Gobierno, no se estabilizaba desde luego al personal ni se contemplaba el proceso de estatutarización voluntaria, que también costó mucha negociación. Hoy sacaba también pecho de eso la señora Andreu. Pero además de estos temas, yo creo que el tema del empleo tiene que ser un tema clave, y el tema de la adecuación de los salarios a este incremento del coste de la vida, ¿no? Creo que hay que reconocer lo que se hace bien en el ámbito, por ejemplo, del Gobierno de España, y lo que recientemente hacía bien la ministra de Trabajo, enviando a la directora general de Trabajo a Cantabria a mediar y a resolver un incremento que tanto necesitaban los trabajadores del metal de Cantabria. Podía aprender también el director general de Relaciones Laborales aquí en la Comunidad Autónoma. Son muchas las iniciativas que hemos planteado para que se desbloqueen los convenios colectivos en nuestra comunidad, Moreno, y con respecto a que no se van las empresas, pues hay que atender cuestiones muy problemáticas, como por ejemplo la situación que están viviendo los trabajadores de Talleres Lispar, que sí que anuncian con llevarse parte de la producción paulatinamente hasta acabar con la totalidad a Navarra. Eso se llama deslocalización y es algo que el Gobierno de La Rioja tiene que combatir. No nos quedan ni 10 minutos. No nos quedan ni 10 minutos, señora Moreno, de debate. Pero se acaba pecho esta mañana la señora Andreu de que había llegado a un acuerdo para incrementar no nos quedan 10 minutos, señora Moreno, lo siento. El 2% de los empleados públicos. Nos queda poquito tiempo para hablar. Yo quería, más allá de que ser más estricto con la señora Moreno, que no suelta la palabra. Pero si eres tú, para un día que le hablo yo un poco más que tú, pero un poco solo. Menos mal que lo reconoces. Yo siempre reconozco las cosas que son. Nos quedan 9 minutos. Pueden ustedes hablar, evidentemente, de lo que quieran, replicar a la intervención de alguno de ustedes, pero a mí me gustaría poner otro asunto sobre la mesa, que a mí me ha llamado la atención esta mañana. Antes de que abramos nuevos melones, déjame ya para intentar compensar, equilibrar. Como que va a ser muy breve. Alguno de los abiertos, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál ha sido el anuncio más importante que la señora Andreu ha dado en el ámbito de salud? Que va a colocar unas placas solares. Mentira, 172. Unas placas solares en el parking del Civil. No, eso no es verdad.
¿Cuál es? Sí que es verdad el anuncio, pero no es el anuncio, en mi opinión. ¿Cuál es la decisión más importante y más trascendente? Porque así lo ha dicho la propia presidenta del gobierno en el ámbito de educación. Exactamente lo mismo, colocar placas solares en centros llegar educativos. Al 5% de inversión centros educativos. No. Claro, yo realmente esta mañana cuando oía esto digo, no puede ser posible. Claro, pues sí, es posible. Este es el nivel. Claro, y así es muy difícil resolver los problemas de los servicios públicos, como salud y como sí, porque esta intervención es extra. Señor Díaz, le voy a decir, replicarle, responderle. Está muy bien porque además yo creo que en la pieza que habéis puesto vosotros ha dicho cuál era la factura, ¿no? Energética del hospital y que además, por cierto, creo que las administraciones un ahorro públicas, de 400 y pico mil euros. Yo creo que además las administraciones públicas deben dar ejemplo. Dice que eso por supuesto, mal, deben dar ejemplo. Pero claro, dice, no, es la anuncio más importante. Bueno, yo no creo que sea lo más trascendente. Yo creo que es importante y es trascendente, pero yo creo desde luego que opacar o intentar opacar esto con algo que, por cierto, unos datos que creo que no han sido correctos que ha dicho antes mi compañero Pablo, porque hubo efectivamente el anuncio de esa OPE de 489 personas para el SERIS, pero es que estamos hablando de la oferta pública de empleo actual, de la oferta pública. Está prevista en los presupuestos generales de la comunidad. ¿No me cuentes exactamente lo mismo? De la oferta pública de empleo, que son los 172 profesionales, que me parece importantísimo. Y respecto de educación, pues respecto de educación, hombre, es que ya nos estamos aproximando al 5% de inversión en educación. Claro, gracias a que cae el PIB. No, perdona, no digas eso porque sabes perfectamente que tenemos. No es verdad. Sabes perfectamente que no seas mentirosillo, porque sabes que tenemos más presupuesto que nunca en el ámbito educativo. Que por cierto, otra cosa que hemos hecho, ¿sabes qué ha sido? Reducir la tasa de abandono escolar al 12%. Bueno, y vosotros en la anterior crisis nos las dejasteis al ojo, cuidado. Ojo, claro, así cualquiera. Ojo, cuidado. Perdón, ya está. La réplica del señor. Sí, hombre, ahora que ha acabado. Y ahora el señor Baena. Muy brevemente, simplemente por lo que ha dicho Raúl, creo que lo que decía que yo no había dicho algo correcto, creo que tiene el mal sus datos, porque de hecho la propia presidenta del gobierno en su discurso ha dicho que es la oferta pública de empleo del año 2022. Que yo recuerde, estamos en el año 2023. Esa es la promesa que hizo la presidenta en el año 2023. Pues vas muy rápido. ¿Ves cómo no te equivocas? Esa es la oferta de empleo público. Esa es la oferta de empleo público que nos hizo la presidenta en el año 2021, en su momento, cuando estaba diciendo yo. De tal manera que es como yo estoy diciendo, Raúl, es algo que ha prometido la presidenta desde hace año y medio para ahora. ¿Te parece bien? Señora Moreno, ¿quiere apostillar algo al respecto? No, simplemente, por retomar en el sentido... Tenga cuidado, en el sentido, la palabra y luego no la suelta. No, que voy a ser muy breve. Efectivamente, mire, yo creo que tampoco ese es el anuncio más emblemático, ni más importante ni en salud ni en educación, pero también decir que nuevamente esto sí que es reiterativo, porque yo creo que en el primer debate sobre el estado de la región, una de las propuestas de resolución que se planteó fue poner placas solares en todos los edificios públicos, precisamente para tener un estudio y no seguir poniendo molinos a lo locos y perjudicando al paisaje, a la agricultura sin orden ni concierto, y una vez que tengamos cubierto eso, seguir implantándolo. Está bien que se haga en el civil, pero estaría bien que se cumpliera lo pactado y se pusiera en todos y cada uno de los edificios públicos de nuestro país. El parking del civil, ojo, que no es titularidad de la Fundación Rioja Salud, por una reciente sentencia, o sea que habrá que hacer las cosas bien. Matiz aparte, nos quedan solamente tres minutos para este debate, señora Moreno, señor Garrido. Es que hay tantos asuntos de los que podríamos hablar hoy de la intervención de la presidenta del gobierno que es muy difícil concretar. Yo quería haber hablado sin éxito del municipalismo, que también ha sido otra de las cuestiones, una de las banderas que ha sacado la presidenta, pero creo que no nos va a dar tiempo. Por lo tanto, quiero dedicar solamente estos últimos 3 minutos de programa que tenemos, o sea, es decir, sean concisos, en menos de 1 minuto cada uno, al escenario político que se abre o que se pueda abrir, que ustedes creen que se pueda abrir en España después de esa contundente victoria del Partido Popular en Andalucía, una mayoría absoluta con la que prácticamente nadie contaba, ni siquiera el Partido Popular, señor Garrido. Bueno, ¿por qué dice eso?
¿Por qué dice eso? Que tienes menos de un minuto, venga. No pierda el tiempo preguntando. No repreguntes tú, pero claro, da cosas por hecho cuando no esté del todo así. Otra cosa es que haya que ser prudente, porque era evidente que había encuestas trackings durante la semana. O sea, que no habéis llegado a vuestras expectativas, vaya. Bueno, el viernes las había, el viernes pasado es cierto que las había. O sea, la mayoría es que por prudencia, pero bueno, vamos. Al grano, 30 segundos. Vamos al grano. Yo creo que es muy importante saber qué va a pasar en otra comunidad autónoma que va a tener muchísimo peso en España y que es Valencia. Yo creo que la imputación de Mónica Oltra y su posterior dimisión ha supuesto un duro golpe a Ximo Puig, el presidente socialista, y al gobierno socialista de la Comunidad Valenciana, que además, por otra parte, también está acosado por gravísimos casos de corrupción que afectan a su familia, y vamos a ver cuál es el recorrido judicial que tiene eso, y si se adelantan las elecciones en la Comunidad Valenciana, cosa que no es de extrañar, pues evidentemente todo apunta a que de nuevo el Partido Popular pueda recuperar esa comunidad autónoma, y entonces sí que evidentemente ya el vuelco sería en el tablero político pues absolutamente irrefutable. Señor Baena, sí, para el Partido Socialista fueron unos resultados malos, para Ciudadanos no fueron desde luego mejores. ¿Cómo se mira al futuro con estos resultados? Han sido unos resultados realmente malísimos. Creo que para todas las fuerzas políticas que estamos representados en esta mesa, excepto para el Partido Popular, que ha tenido una victoria incuestionable con esa mayoría absoluta, y por lo tanto creo que es al único que se le puede felicitar en cuanto a las elecciones andaluzas, ¿no? Yo creo, mi opinión es que hay que entender la coyuntura política actual de nuestro país desde el punto de vista de una de las grandes preocupaciones que tienen ahora mismo nuestros ciudadanos, que es precisamente que el gobierno de España sea el gobierno de Pedro Sánchez, coaligado con Unidas Podemos y apoyado, coaligado también en Bildu, Esquerra y toda esa banda, todos los nacionalistas e independentistas de nuestro país, y creo que en ese contexto es como hay que entender las cosas, porque creo que una de las grandes preocupaciones de los españoles es precisamente que los gobiernos sanchistas no continúen. ¿Cambia el tablero político de futuro el resultado de Andalucía, señora Moreno? Yo no creo que cambie el tablero político si somos capaces de leer y de aprender de nuestros propios errores. En concreto, en mi caso, nuestro referente, que es por Andalucía, también ha tenido un mal resultado. Yo creo que hay que reconocerlo. Hay muchos factores, desde luego, que inciden, pero más allá del aspecto concreto de mi formación política, donde ha afectado, por ejemplo, la división, esa introducción en la campaña con ese debate y esas discusiones internas, la realidad es que lo que tenemos que analizar las fuerzas de izquierdas es ese vuelco que se ha producido y que ha sido posible gracias a que no hemos sido capaces de ilusionar al electorado de izquierdas en Andalucía, que desde nuestro punto de vista sigue siendo mayoría. Y en ese sentido, lo decía de cara al debate sobre el estado de la región, es importante tener una postura política clara, en la medida en que el Partido Socialista siga luchando por el centro y compitiendo por las políticas de las derechas. Dejaremos abierta cada vez más la vía a la derecha, como así se ha demostrado en Andalucía. Señor Díaz, ¿el Partido Socialista está en una crisis, en el comienzo de una crisis? No, y yo creo que en Andalucía han pasado muchas cosas, ¿no? Sí que es las verdad. Tiene que resumir en 30 segundos. Sí, es verdad que en Andalucía han pasado muchas cosas. Es verdad que hemos tenido a un candidato que ha tenido pues apenas 7 meses para intentar dar a conocer su proyecto a nada más y nada menos que 8 millones de habitantes, ¿no? Como ha sido en Andalucía. Creo que el tiempo pues no ha sido suficiente pues para poder hacer que su proyecto sea el más atractivo, y por tanto, desde luego, pues ahí tendremos que tener pues una reflexión muy profunda, ¿no? Los socialistas, pero eso sí, yo creo que circunscribir lo que ha pasado pues en una comunidad autónoma con un mensaje en el que su presidente se presentaba tapando el logotipo de su partido, nada tiene que ver con la victoria de otra señora, también del Partido Popular, que ofrecía prácticamente lo contrario, ¿no? Yo creo que el Partido Popular está en una encrucijada que tendrá que resolver algún día, y el Partido Socialista, desde luego, seguirá forjando una mayoría social y protegiendo a la ciudadanía como nunca se ha hecho en este país. Bien, pues si quieren seguir escuchando a los portavoces parlamentarios, mañana tienen a partir de las 9 de la mañana, aquí en la 7 de La Rioja, oportunidad de seguir las intervenciones de todos ellos en la segunda sesión
del debate sobre el estado de la región. Muchísimas gracias, buenas noches, señor Garrido, señor Baena, señora Moreno, señor Díaz. Que preparen ustedes bien la intervención de mañana, ya tienen algo avanzado con lo que han expuesto esta noche aquí. No sé si a la presidenta les servirá para tomar nota ya de parte de lo que les van a replicar. Buenas noches, que descansen, hasta mañana.